Buenos días, hermanos. Como que faltó el café, ¿no? Buenos días, hermanos. Ya se oye un poquito mejor. ¿Verdad? Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos a todos. Esperando que hayamos tenido una semana de bendición. Hoy, pues, como ustedes pueden ver, como emergente, aquí estoy trayendo el mensaje de esta mañana. Esperando que todos y cada uno de ustedes, hermanos, hayamos tenido una semana de bendición. Y si no, pues si tuvo una semana difícil, recuerden, hermanos, aquí estamos en la casa de Dios y Dios siempre nos quiere ayudar, y eso es de lo que vamos a hablar precisamente en esta mañana. Abramos nuestras Biblias en el Mateo capítulo 9. Y bueno, esta es una historia, hermanos, una historia que quizás para usted es muy conocida, estamos muy familiarizado con esta historia. Se trata de dos diferentes personas, una historia que contiene dos milagros, y voy a tratar del versículo 18 al 26, es donde vamos a estar concentrados en esta mañana. Y yo le puse aquí como introducción y como título del mensaje: lo imposible para el hombre es posible para Dios. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. A ver, repita conmigo: lo imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Sí, yo más o menos, ya estamos? Son dos historias, hermanos, que tienen un gran poder, tienen una gran historia que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver precisamente con esto, con lo que es imposible para nosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes están pasando por un problema difícil ahorita en la vida? ¿O están pasando por un problema familiar, un problema de salud? Todos y cada uno de nosotros, yo pienso que tenemos familiares enfermos. Tenemos familiares con problemas, tenemos familiares con diferentes problemas de drogas, de adicciones, de diferentes cosas. ¿Sí o no? Todos y cada uno de nosotros pasamos por esto. Y vamos a ver aquí una historia, hermanos, muy interesante, que tiene mucha profundidad en la palabra de Dios, que si usted la ha leído y ha escuchado de esta historia, esperando que en esta mañana podamos aprender algo de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nunca se va vacía, o más bien nosotros nunca nos vamos vacíos de la palabra de Dios. Y dice aquí, vamos a leer hasta el versículo 26. Dice del 18: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlan de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Fíjense bien, una historia muy bonita aquí. Voy a orar, hermanos, y una vez más, si usted trae algún problema en su corazón, si usted trae algo que está impidiendo que el Señor derrame su poder y derrame su bendición en esta mañana en cada uno de nosotros, que usted se lo dé al Señor en oración. Vamos a orar. Padre, una vez más, estamos aquí ante tu presencia en esta mañana.
postrados, Señor, ante ti como pecadores. Sabemos, Señor, que tú eres todopoderoso. Sabemos que tú, Señor, todo lo puedes. Sabemos que tú todo lo sabes. Tú conoces cada corazón y cada persona que está aquí presente. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano sobre nosotros y nos sanes de toda enfermedad y nos sanes de todo mal que podamos tener, Padre, emocional, de enojo, de coraje, de lo que sea, Padre, de odio. Sabemos que tú lo puedes. Perdona nuestros pecados, Señor, y por medio de este perdón tú puedas contestar esta oración, para que así, Padre, podamos glorificar y alabar tu nombre donde quiera que estemos, y específicamente y especialmente hoy en esta mañana. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí vemos una vez más una historia muy hermosa. Una historia de dos personas que tenían límites. Y fíjese bien, voy a hablar de esto un poquito. Cada uno de nosotros tenemos límites. Y le voy a decir por qué. Nosotros no tenemos ese poder que Jesús tuvo aquí en estos versículos. No tenemos ese poder que Jesús tiene hoy en día para sanar y salvar corazones. ¿Verdad que no? Entonces nosotros estamos limitados. Y estos límites precisamente los puso Dios. Dios le puso límites al mar. Dios le puso límites a los animales, a toda planta que usted pueda pensar, tiene sus límites. Y aquí vemos a dos personas desesperadas. Dice aquí que mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Fíjese bien, este hombre era importante. Inclusive era encargado de una sinagoga, o sea, era el supervisor, era el que se encargaba de todas las actividades de esa sinagoga. Entonces era una persona importante hablando religiosamente. Y él se miró, ahora recuerde, si usted tiene hijos o hijas, la desesperación de este hombre, buscando a Jesús y diciendo y pensando, solamente Jesús me puede ayudar. Me imagino que él ya había llevado doctores, me imagino que él ya había llevado medicinas, lo que él pudo tener a su alcance para curar a su hija. Si usted tiene hijos y hijas, espero que usted no haya pasado por esto, pero cuando nuestros hijos están enfermos es desesperante. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en las manos de los doctores y esperando que en estos momentos nosotros estemos también rogándole a Dios. Ahora, fíjese bien, dice aquí, vino un hombre principal y se postró. Ahora esta palabra, fíjese bien, se postró ante Jesús. Esta palabra se postró quiere decir, hermanos, que esta persona se arrodilló. ¿Usted sabe lo que es postrarse ante alguien? Es como yo me arrodillo y yo le pido y le ruego a aquella persona que me ayude. ¿Nunca ha hecho eso usted? ¿Ante una persona o ante alguien que se ha arrodillado y ha pedido usted ayuda a aquella persona? Quizás no, ¿verdad? Porque podríamos decir que es humillante. Podríamos decir que es algo que no necesariamente muy bajo, pero es algo que yo me voy a humillar ante aquella persona para pedirle su ayuda. Pero esta persona, este señor importante, vino ante Jesús y se postró, se arrodilló y le rogaba y le suplicaba que fuera y le ayudara a curar a su hija. Desesperado. Y le dice: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué fácil, ¿no? Qué fácil la puso este señor para Jesús. Simplemente ve y pon tu mano sobre ella y va a vivir. Ahora aquí estamos viendo, hermanos, esta historia de esta persona que quizás no necesariamente conocía a Jesús directamente, pero había escuchado de su historia, había escuchado de que Jesús era poderoso, de que Jesús tenía esta clase de poder, y de una forma u otra él estaba familiarizado con esto. Y vino y le dijo: ve y pon tu mano sobre ella y ella va a vivir.
Fíjense bien, hermanos, aquí vemos el poder de Jesús, el poder de Dios. Cuando una persona viene y se postra, fíjense bien, y aquí traigo 2 versículos que me llamaron la atención. Vamos al libro de Hechos, abra su Biblia en Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26. Y fíjense bien, aquí hay una historia y también acá se termina más o menos la idea en Apocalipsis 22, 8 y 9, que también vamos a ir a leer esos versículos porque son muy interesantes en esta mañana. Hechos 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vamos a Apocalipsis para terminar el punto. Apocalipsis 22, versículo 8 y 9. Fíjense bien lo que dice aquí Juan, ya que Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos y profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y la última parte dice, adora a Dios. Fíjense qué interesante es esto, hermanos. Que esta persona, persona importante, vino y se postró ante Dios, ante Jesús. Y Jesús se lo permitió. Aquí vemos esta historia de Juan, que se postró ante un ángel y le dijo, no, ante mí no te postres, ante mí no te humilles, humíllate ante Dios, porque yo no soy Dios. Ahora, ¿qué enseñanza hay aquí, hermanos? Yo espero que no vaya a ofender a nadie, pero yo crecí católico. Humillándome, postrándome ante imágenes. Que en mi experiencia, y una vez más no quiero ofender a nadie, pero no tiene ningún poder. Dice aquí, y le dijo el ángel directamente a Juan, póstrate ante Dios. Él es todopoderoso, Él es el que te va a ayudar, es el que te puede ayudar. Entonces, hermanos, estamos nosotros adorando y venimos aquí cada domingo a adorar un Dios poderoso. Un Dios que te puede ayudar con tus problemas, hermano o hermana. El hombre, fíjese bien, hermanos, el hombre ha logrado, déjenme encuentro aquí mis notas. El hombre ha logrado llegar y con sus límites ha llegado a lograr muchas cosas. Dios es el creador, Dios es el todopoderoso, Dios es el omnipresente y omnipotente de todo. Y Él fue precisamente el que puso esos límites en el hombre y en el ser humano. Límites que por más que el hombre insista, no se pueden cambiar ni se pueden borrar. Y a pesar de que de vez en cuando quizás por lo mucho que ha logrado el hombre pueda pensar que puede llegar a ser igual que Dios, pero déjeme decirle, hermanos, eso nunca va a suceder, porque el hombre tiene sus límites y Dios los puso. Cuando en los tiempos de Jesús, de vez en cuando, y vemos en los evangelios cómo Jesús les permitía a sus discípulos y sus apóstoles a que hicieran ciertas cosas, les dio ciertos poderes, vamos a decir.
Y Jesús, fíjese bien, caminó sobre el agua. Jesús sanó enfermos, sanó a ciegos, sanó paralíticos, sanó inclusive hasta personas que estaban ya muertas. Entonces, de vez en cuando Jesús le daba ciertos poderes a sus discípulos y a sus apóstoles, pero con sus límites. Fíjense bien, con sus límites, porque nosotros como seres humanos nunca debemos de pretender, o el ser humano en general no puede pretender ser igual que Dios, porque somos creación de Dios. Imagínense la diferencia entre nosotros y los animales y la vegetación. ¿Usted nunca ha comido carne sin cocinar? ¿O sí? Imagínense, hermanos, ¿qué pasa si usted se come su comida cruda? Quizás se va a enfermar, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces por eso la cocinamos y le ponemos ahí salecita y todo lo que debe de llevar para comernos a gusto. Pero los animales lo pueden hacer. Un león se echa un becerro pequeño y está bien feliz. ¿Verdad que sí? Entonces Dios puso todas esas cosas y estableció todo eso en el mundo, hermanos, para que el mundo funcionara de acuerdo a lo que Él estableció. Entonces pretender, o el hombre pretender de que no necesita de Dios, es algo ilógico. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que tenemos nosotros límites, que necesitamos de Dios cuando estamos en problemas, que no hay absolutamente nada que pueda usted hacer en muchos de los casos para llegar a solucionar problemas que nosotros tenemos. Nosotros nos hubiera gustado tener el poder de cambiar a aquella persona o aquel hermano o aquel familiar, de hacerlo pensar diferente, pero no tenemos ese poder. Entonces, volviendo a los versículos, hermano, el 19 dice: entonces ya vimos que él se postró ante Jesús, quizás sin saber que él precisamente era quizás sin pensar de que él era Dios precisamente, pero él se postró y Jesús se lo permitió. ¿Por qué? Porque él era Dios. Y dice: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Ahora fíjense bien, hermanos, él se levantó y le siguió. Y quizás este hombre pensó, lo va a pensar. Quizás pensó o dijo: no sé si va a ser posible de que Jesús vaya a mi casa a sanar a mi hija. Pero podemos ver aquí, hermanos, lógicamente, si usted le gustan los detalles, si usted va a Lucas y ve también a Marcos, le da más detalles, porque por ejemplo aquí lo que Mateo explica en 8 versículos, Marcos lo explica en alrededor de 46 versículos y Lucas lo explica más o menos en 18 versículos. Entonces, si usted quiere estudiar la historia exacta, usted tiene que ir a los 3 evangelios, aprender la historia con más detalle. Entonces, fíjese bien, Jesús iba caminando rumbo a la casa de este señor. Y resulta de que, dice aquí: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, hermanos, este punto yo pienso que, o estos versículos, yo pienso que el hermano Rubén y Christopher no quisieron predicarlo, entonces me lo dieron a mí para que más o menos le diera yo a, ¿verdad? Pero esta historia, hermanos, de esta mujer, me imagino yo que las hermanas que están aquí presentes se pueden identificar con este problema. Yo no, o los hombres. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que esto es. Ahora imagínense, hermana, en esta mañana, tener este problema por 12 años. Yo tengo 2 hijas y mi esposa y a veces cuando andan en estos días se ponen de mal humor y etcétera, etcétera. Imagínense
12 años. 12 años, hermano, que esta mujer sufrió de este problema. Imagínense eso. Entonces, hermanos, ella también desesperada viene a buscar a Jesús. Viene diciendo, y la historia dice que ella gastó todo su dinero, que ella gastó todo lo que tenía, que ella fue a ver doctores, usó cualquier medicina que usted puede pensar o había disponible en esos tiempos, y absolutamente nadie la pudo curar. Ella dice o pensó, si yo por lo menos tocara el manto de Jesús, voy a ser sana y voy a ser salva. Ahora, hermanos, aquí podemos nosotros identificarnos a cualquier problema que usted tenga, no importa qué tan viejo sea, no importa por cuántos años usted lo tenga ese problema. Porque, hermanos, tenemos problemas. Tenemos problemas y hay que reconocerlos. Por lo menos yo reconozco que tengo problemas. Inclusive tengo problemas emocionales, tengo problemas quizás de diferentes índoles. ¿Usted no? Levante su mano si tiene usted problemas. No lo levantaron todos, ¿qué pasó? ¿Hay algunos que no tienen problemas aquí? Entonces, hermanos, todos tenemos problemas emocionales, espirituales, y póngale ahí lo que usted quiera ponerle. Entonces, fíjense bien, esta mujer, hermanos, tenía este problema por 12 años. Yo no me quiero ni imaginar. Pero ella dice, si solo tocara el manto de Jesús, reconociendo el poder de Jesús. Ahora, hermanos, si nosotros no reconocemos que Jesús nos puede ayudar, fíjense bien, nunca vamos a ir a Él. Cuando nuestros hijos vienen hacia nosotros, ¿por qué creen? Cuando necesitan ayuda. ¿Por qué creen? Porque ellos creen que nosotros les podemos ayudar. ¿Sí o no? Entonces, nosotros regularmente por tendencia y por costumbre vamos a la fuente que nos puede ayudar. Y en muchos de los casos quizás es un problema porque nosotros podemos pensar, o si tenemos otra posibilidad de ayuda, podemos poner a Dios en segundo lugar. Que voy a Dios ya si ya no puedo. Si ya cuando ya no puedo solucionar mis problemas, entonces ya vengo a Dios. Y hasta me arrodillo y me humillo como esta persona. Pero ¿qué pasa si usted va primero a Dios? Fíjense bien. Ahora, aquí podemos ver y podemos analizar estas historias y podemos encontrar muchísimos puntos. Esta persona desesperada, ¿por qué no fue a Jesús en el principio de su problema? Por cualquier razón que haya sido, pero ella venía desesperada buscando a Jesús. Y recuerden, hermanos, esta enfermedad o este problema de la mujer, en aquellos tiempos era algo que por 7 días o 9 días nadie la podía tocar. Inclusive dice la Biblia que el que la tocase, una vez más, si usted quiere aprender estos detalles, busque en Lucas y en Marcos. Ahí está la historia, bien con un poquito más de detalles. Entonces, esta mujer ya no podía o ya no encontraba la solución. Ya había usado cualquier medicina, cualquier doctor, y una vez más dice la palabra de Dios que ella gastó todo. La única solución era Jesús. Ahora, si la persona aquella era inmunda, fíjese bien, tenía prohibido hasta cierto punto revolverse entre la gente. No se le podía acercar a la gente, ni ella se podía acercar a la gente. Pero ella dijo ante la multitud, voy a ir a ver si esto puede suceder. Y vamos a seguir leyendo. Y dice el versículo 21, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva.
si tocare solamente su manto, seré salva. Fíjense bien la diferencia, hermanos, entre la bendición de esta persona que tenía el deseo o solo quería tocar su manto. Nosotros tenemos la bendición, hermanos, de donde quiera que usted se arrodille, donde quiera que usted clame a Dios, Dios está ahí, ¿sí o no? Donde quiera que usted ande, donde quiera que andemos, ahí está la presencia de Dios. Venimos aquí al templo porque lógicamente es un mandamiento y es una costumbre que ha existido por muchos años y algo que estableció Dios, de que venimos aquí a la casa de Dios como hermanos a quizás compartir, quizás a orar, a cantar, a predicar, lo que se hace aquí en la iglesia. Que dice también la palabra de Dios, como muchos no tienen por costumbre. Entonces, hermanos, esta mujer venía desesperada. Yo no puedo pensar en el último momento que yo he estado desesperadamente buscando ayuda de Dios. Pero, una vez más, muchos de los casos a veces no reconocemos nuestro problema. Y lo menos que queremos es que la otra persona nos apunte nuestros problemas. Especialmente nuestros familiares o nuestras esposas o esposos. Que a veces somos muy buenos para eso. Para decirle a aquella persona o mostrarle sus errores. Recuerden, hermanos, nosotros servimos a un Dios todopoderoso. A un Dios que demostró aquí en el Nuevo Testamento que Él puede sanar y curar cualquier enfermedad. Un Dios que ha demostrado que si puede salvarme a mí y puede salvar a una persona que estaba a un lado de Él crucificado, que era una persona pecadora, que Él salvó. Y aquí estamos hablando de un Dios poderoso, hermanos. Ustedes han escuchado de un predicador, bueno, le podemos llamar predicador, no sé, pero usted le puede llamar como usted quiera. Un predicador que se llama Benny Hinn. Él por muchos años proclamó que él podía tocar la mano y poner la mano sobre una persona y esa persona iba a sanarse. Que él levantaba inválidos, que él sanaba ciegos. Era su proclamación. Ahora, fíjese bien, por medio de eso es una persona millonaria. Inclusive creo que lo mencioné la semana pasada, pero en la escuela dominical, él tiene alrededor de 200 millones de dólares hoy. Así de rico es. Por medio, hermanos, fíjese bien, de andar pretendiendo hacer lo que Jesús hizo. Recuerden, Jesús caminó en el agua, inclusive, ¿quién trató de caminar en el agua? Pedro, y no pudo. Entonces, Jesús les dio ciertos poderes a sus discípulos, pero con límites. Entonces, este Benny Hinn ha pretendido hacer esto, hermanos. E inclusive ha sido demandado varias veces en su vida. Porque ha engañado a muchos y ha tratado de hacerle a la gente pensar de que por medio de su poder o por medio del poder que le ha dado Dios, Él puede sanar y curar. Ahora, hermanos, ¿usted cree que el hombre puede ser igual que Dios? ¿Usted cree que el hombre podemos pretender y puede el hombre con su inteligencia inclusive pensar que no necesita de Dios? Pero el no creer en Dios y el no poner tu fe en Dios resulta en un final muy triste. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Entonces, en esta mañana, hermanos, yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es lo que tú realmente, en qué área de tu vida tú necesitas ayuda. Hermano, estamos viviendo en un país donde este país es el país más poderoso del mundo.
Pero también recuerde una cosa, es el país más odiado del mundo. Y aquí vivimos. Un país que poquito a poquito, hermanos, se va alejando de Dios. Un país donde fue fundado en los principios bíblicos. Un país que ha sido y fue establecido con los principios bíblicos, vaya la redundancia. Y aquí vivimos. Y vemos lo que sucede alrededor de este país. Y no es algo agradable, hermanos. Entonces, ¿qué es la solución a este país, hermanos? La solución es Dios. La solución es de que este país se está alejando de Dios cada vez más. Y cada vez más va a haber más problemas, hermano. Y seguimos viendo esos problemas. Entonces, recordemos, hermano, que vivimos y adoramos y alabamos a un Dios todopoderoso, que todo lo puede y todo lo sabe. Él sabe por lo que usted está pasando, hermano o hermana. Entonces, Pedro trató de caminar en el agua. Dijo, trata de caminar en el agua a ver si puedes. Ya que yo sí puedo. Y estaba leyendo una pequeña broma de esto, que esta persona llegó al río ahí donde caminó Jesús, y le dice a un señor que tenía una canoa, y le dice, hey, ¿cuánto me cobras por cruzarme aquí el río? Y le dijo, te cobro $150. Y dijo, ¿y por qué tan caro? $150 es mucho si no es tan lejos. Y le dice el Señor, pues es que aquí caminó Jesús. En este río aquí caminó Jesús. Y dice la persona, dice, pues con razón caminó, porque está muy caro para cruzar el río. ¿Sí, verdad? Entonces, hermanos, vemos de que aquí estas dos personas desesperadas, vemos de que vinieron a buscar a Jesús. ¿Qué hace usted cuando viene o cuando tiene una desesperación? Usted viene ante Dios y se postra como esta persona que le dijo, yo vengo humillado ante ti, pidiéndote tu ayuda. ¿Qué es lo que hace usted, hermano? ¿Nadie? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que realmente hacemos? Y dice la palabra de Dios y continúa, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Ahora, cuando dice la palabra salva, no especifica exactamente si esta persona iba a ser salva de sus pecados o iba a ser sanada. Pero ¿saben qué es lo que pasó aquí? Que esta mujer fue salva y fue sanada a la vez. Algo grandioso aquí. Entonces, quizás ella no estaba pensando realmente en lo espiritual, pero estaba pensando en lo físico, porque ese problema lo tenía por muchos años. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, cuando dice la palabra salva una vez más, ella fue salva de sus pecados y fue sanada de su enfermedad. Qué grande historia, hermanos. Algo que solamente Jesús puede hacer. Ahora, ¿a quién se le ocurre decir que solamente tocándole el manto a Jesús voy a ser sanada y salva? Porque quizás era la única posibilidad que ella tenía. No había quizás posibilidad de que ella hablara con Jesús cara a cara por su problema. Pero ella lo hizo, era su única opción. Ahora, hermanos, aquí hay mucha enseñanza. No esperemos a que Jesús y Dios sea la última opción en nuestros problemas. Nosotros como hijos de Dios tenemos ese privilegio y esa bendición. Usted puede ir a Dios primero, antes de todo. ¿Sí o no? Dios está ahí, está accesible. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, ahora recuerden, ya cuando Jesús llegó aquí a la casa del principal, ya había sanado a esta mujer, porque ya ella lo había tocado. Y dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué dice aquí en la última parte del 24? Y se burlaban de él. Fíjese bien.
Hermanos, un punto aquí. Cuando una persona no cree, cuando usted le habla a alguien de Dios y aquella persona no cree, ¿qué pasa? Se burlan, ¿sí o no? Se burlan y hasta pueden juzgarlo de loco. Una persona que tiene muchos problemas, dices, ¿cómo Dios me va a solucionar todos estos problemas? Pero estamos pensando físicos, estamos pensando problemas de dinero, económicos, materiales, etcétera, etcétera, pero estamos hablando aquí de un problema espiritual, de que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano la niña y ella se levantó. Otro milagro, hermanos. Otra historia donde demuestra Jesús su poder, donde demuestra que Él todo lo puede, donde demuestra que Él es todopoderoso. Dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ya para ese punto ya Jesús ya era famoso, como haciendo milagros y como que podía hacer y levantar hasta los muertos. En esta mañana, hermanos, ya voy a terminar. En esta mañana quiero preguntarle a usted, hermano, ¿qué tanto busca usted a Dios cuando está desesperado? Viene usted y se postra como esta persona, se humilla ante Dios y le dice, Dios, el único que me puede ayudar eres tú. Y estoy hablando de cualquier problema que usted tenga, hermano. Nosotros somos hijos de Dios y debemos de buscar de Dios. Y debemos de buscar a Dios primeramente. ¿Sí o no? Hermanos, entonces estos privilegios, esas bendiciones que Dios nos ha dado, ¿por qué no las aprovechamos? Dios está dispuesto a ayudarle a usted, hermano o hermana, en esta mañana. Espero, hermanos, que si usted tiene el deseo de una vez más leer detalles de esta historia, ya que es una historia muy grandiosa, muy bonita, que tiene un mensaje de poder, donde podemos ver lo poderoso que es Dios, pero también podemos ver las limitaciones del hombre. Cómo nosotros, hermanos, por más que queramos y por más que podamos, no podemos solucionar unos problemas en nuestras vidas. Recuerde, hermano, usted es hijo de Dios. Dios está dispuesto a ayudarle esta mañana. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y voy a hacer una oración. Le pido, hermano, que cierre sus ojos. Y una vez más, cualquier situación que esté pasando en esta mañana, recuerde, Dios, Jesús es todopoderoso y le puede cambiar la dirección de su vida. Señor, ayúdanos en esta mañana. Pongo en tus manos esta congregación. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que todavía no te conoce como su Salvador, que hoy sea el día de salvación. Venimos a ti, Señor, con humildad. Venimos a ti, Señor, postrados, pidiéndote tu ayuda y pidiéndote tu bendición y tu poder y tu misericordia hacia nosotros. Señor, sabemos que todos tenemos problemas. Todos pasamos por tiempos difíciles. Ayúdanos a que, Padre, al primero que vayamos es a ti. Pongo esta congregación en tus manos una vez más, y si hay alguien aquí, Señor, que necesita que, Padre, de tu poder, de tu mano,